ido conectando. Tenemos a Diana Pizul, a Nelly Hernández, Miguel Ángel Córdoba, buenos días Pablo, feliz jueves, bendiciones para todos, Alicia y Miguel, igualmente. Gisela Moro, buenos días Pablo y Eli, que el Señor los acompañe en este día y nos alimente de la palabra de Dios, amén. Saludos por ahí a la familia. Cristian Cris Cabaña, desde Hasenkamp, Dios te bendiga Cristian, saludos a la familia también. Nelly Hernández nos dice, buen día pastor, quiero agradecer por las oraciones contestadas, amén, por eso mi hermana. Juan Zárate, buen día pastor, muchas bendiciones para todos mis hermanos. Dios te bendiga Juancito, un abrazo. Rosa Vela, buenos días familia, igualmente Rosa, que el Señor te acompañe. Y en YouTube también tenemos varios mensajitos. Manu Acosta nos dice, hola, buen día hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga en esta mañana, hace mucho frío, a cuidarse, saludos y abrazos desde Helvecia. Rosa Vega, buenos días, gracias a Dios por la vida y salud, oración por todos mis hermanos, feliz día. Igualmente Rosita, que Dios te bendiga. También saludamos a Jorge Romero, feliz y bendecido día, nos dice. Igualmente Jorge, que el Señor te bendiga. Jerónimo Julio Ferreira, buenos días pastor y hermanos en Cristo Jesús, saludos y bendiciones para todos. Igualmente mi hermano, que el Señor le bendiga allí junto a su familia. También tenemos aquí a Lili Telo, que nos dice, buenos días queridos hermanos. Pastor, Pablo, Dios los bendiga. Pido oración por mis hijas para que conozcan a Dios. Amén, vamos a orar por ellas, para que el Señor alcance esos corazones. Silvia nos dice, bendecido día, doy gracias a Dios por sus bendiciones. Igualmente Silvia, saludos al Fer por allí. Ruth Gómez, hola, buen día. Una carita de congelada nos pone Ruth, calculo que allá por Tras la Sierra está más fresco que acá. Debe hacer un frío tremendo por allá por donde vive Ruth en Tras la Sierra. Estela Benítez, buenos días, bendiciones para todos, Pastor Pablo. Pido oración por René López, que está pasando momentos difíciles de salud por el COVID y él tiene mal de Chagas. Oremos por él, gracias. Vamos a orar entonces por él, Estela. Manu nos dice, oremos para que pronto podamos vernos en la iglesia. Amén, amén. Bendiciones hermanos, nos dice Susana Gross. Muy bien mis hermanos. Saludamos a Adrián también, Adrián Mercado. Buenos días, pastor, bendiciones, nos dice. Igualmente, Adrián, que el Señor te bendiga. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en este programa. Acompáñame en oración allí donde estás. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Gracias por este día. Bendice a las personas, Señor, que están en situación de calle. Aquellas que no tienen abrigo, aquellas que no tienen estufas, aquellas que le faltan las frazadas. Que tú los puedas abrigar, Padre. Bendice, Señor, cada uno de los pedidos que hemos hecho. Ayúdanos a tener fe, porque sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Y ahora que vamos a abrir tu palabra y vamos a seguir estudiando los evangelios, te queremos pedir que tú nos hables a través de tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra nos transforme y cuando cierre el programa salgamos renovados para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Déjame decirte que si este programa está siendo de bendición, lo compartas. No guardemos para nosotros lo que es de bendición. Si te está sirviendo, compartilo. Si querés también suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana estamos haciendo nuevos programas. Les voy a pedir que oren porque estamos con un proyecto de hacer un nuevo programa que va a salir una vez a la semana. Lo vamos a subir, que son lecciones prácticas de la Biblia, ¿sí? Y si Dios quiere, lo queremos arrancar ahora en 1 o 2 semanitas. Vamos a hablar de cómo hacer misión en las primeras lecciones y después vamos a hablar durante un trimestre de lecciones en el libro de Isaías. Y después veremos de qué vamos a hablar. Así que les pido oración por eso. Así que si querés enterarte de todo lo que vamos subiendo, activa la campanita, suscríbete, compartí. No nos guardemos lo que nos hace bien, hay que compartirlo, ¿sí? No lo guardemos para nosotros solamente. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 8, donde quedamos ayer. Sí, vamos a abrir en Juan capítulo 8, vamos a comenzar a leer desde el versículo 31. Aquí Jesús se queda con los judíos que habían creído en él. Nos dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí nos está hablando de que Jesús nos dice que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Cómo ser discípulos de Jesús? ¿Cómo ser discípulos del Maestro? La única forma es permanecer en su palabra. ¿Querés ser discípulo? ¿Querés ser discípula? Necesitamos permanecer en su palabra para ser verdaderamente los discípulos. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús si no leo la palabra
ningún día o un día a la semana. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús si no me aprendo la palabra de Dios? ¿Cómo ser un discípulo o una discípula del Maestro si no me interesa retener la palabra de Dios? Para ser un verdadero discípulo o discípula del Maestro, necesitamos permanecer en su palabra. Aquí en permanecer en su palabra, no solamente es eso, porque al permanecer en su palabra, se da lo que nos dice el versículo 32. El versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué lindo, me encanta este versículo. La verdad nos hace libres. Al conocer la verdad nos hace libres. La pregunta, mi querido amigo y amiga, es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando Jesús estaba por ser crucificado, esta pregunta la hizo Pilato, pero fue retórica. ¿Qué es la verdad? Y salió. Si se hubiera quedado ahí, Jesús le hubiera predicado acerca de la verdad, pero no le dio tiempo. Gloria a Dios que hoy podemos tomar un tiempo para hablar acerca de la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Qué es la verdad? Juan 14:6. Vamos a ver según la Biblia qué es la verdad. Acordate lo que dice Pedro, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres escribieron y hablaron siendo inspirados por Dios. Y ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Sí? La Biblia se interpreta a sí misma, así que si queremos saber qué es la verdad, le tenemos que preguntar a la Biblia qué es la verdad. Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Todo lo que Jesús dice es la verdad, porque Jesús es la palabra, es el logos, es Dios mismo. Así que Jesús es la verdad. ¿Qué más es la verdad? ¿Será que solo lo que dijo Jesús es la verdad o todo lo que está en la Biblia es la verdad? Mirá lo que nos dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que toda la palabra de Dios es la verdad. Si conocemos a Cristo, Cristo nos hace libres. Si conocemos la palabra nos hace libres. Pero ¿qué más es la verdad? Salmos 119, 142. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Os hará libres, nos dice allí Jesús. ¿Pero qué es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Qué más es la verdad? La palabra es la verdad. ¿Y qué más es la verdad? Salmos 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué es también la verdad? La ley de Dios, los 10 mandamientos que son inmutables. Ahí dice no adulterarás. No va a haber un momento que Dios te permita adulterar y que no sea pecado. Adulterar siempre será pecado. Los 10 mandamientos siempre van a ser pecado. Nos dice 1 Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de la ley. Y eso está en 1 Juan 3:4, después de que Jesús murió, después de que resucitó. La transgresión de los 10 mandamientos es pecado, porque esa es la ley de Dios. Esa ley no se cambia. Mentir siempre será pecado. El padre de la mentira es Satanás. Mentir siempre será pecado. ¿Por qué? Porque en la ley de los 10 mandamientos dice no levantarás testimonio, falso testimonio. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús, la verdad es la palabra, la verdad son los mandamientos. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos los mandamientos de Dios, entonces es ahí, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo y amiga que nos escuchás, es ahí cuando somos hechos libres. Pero para ser libres, primero tenemos que reconocer que somos esclavos. Los que lo están escuchando no reconocen esto y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Esclavos. ¿Será lindo ser esclavo? Gracias a Dios yo no he participado de la esclavitud humana. Sabemos por películas, historias y demás que en Estados Unidos hasta hace poco tiempo, hasta hace décadas atrás, se practicaba la esclavitud. Y es horrible ser esclavo. Es horrible. Y Jesús le está diciendo, ustedes son esclavos, seréis libres. No, pero si nosotros no somos esclavos de nadie, le dicen. Y mirá lo que dice Jesús, porque esto te lo dice a vos y me lo dice a mí. Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La mejor traducción para eso sería, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Allí la palabrita griega que se traduce como practica o comete o hace es poieo, que significa realizar una acción habitualmente. Así que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. En 1 Juan capítulo 3, versículo 9 nos dice que aquel que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Alabado sea el Señor, porque el Hijo de Dios deshace las obras del diablo. Pero para eso le tenemos que dar lugar en nuestra vida. A Satanás le encanta esclavizarnos en pecado.
No importa que sea uno, que sean 5, el asunto es que lo practiquemos. Y cuando nosotros no podemos dejar un pecado, somos esclavos de ese pecado. Nosotros somos esclavos de a quien le obedecemos. Y muchas veces reconocemos y sabemos, una vez que empezamos a leer la Biblia, que empezamos a conocer a Jesús, que conocemos la ley de los 10 mandamientos, ahí podemos reconocer qué es pecado y qué no. Si vos querés saber qué es pecado para Dios, léete los 10 mandamientos. Está en Éxodo 20. Cada uno de esos 10 mandamientos aclara qué es pecado. Y si alguno de esos 10 estás practicando en tu vida, déjame decirte que estás siendo esclavo o esclava del pecado. Y Jesús quiere traer libertad a tu vida. Jesús quiere traer libertad del pecado porque sabe que el pecado te destruye, te corrompe, te daña por dentro. Daña tu mente, daña a las personas que están a tu alrededor, entristece el corazón y la de las personas que están alrededor. El pecado destruye. Al principio parece que no, pero el pecado destruye. Es por eso que Jesús quiere traer libertad a tu vida. Jesús es el gran libertador. Jesús es la verdad. Y cuando conoces a Jesús, no solo a Jesús, cuando conoces toda la palabra de Dios, no solo eso, cuando prestas atención y conoces los 10 mandamientos, el Señor Jesús te liberta. ¿Te liberta de qué? Del engaño. ¿Te liberta de qué? De la opresión. ¿Te liberta de qué? De la tradición. ¿Te liberta de qué? Del pecado y del yugo de Satanás y de los demonios. Mis hermanos, qué lindo que es ser libre en Cristo. ¿Qué significa ser libre en Cristo? ¿Significa que puedo hacer lo que se me cante? ¿Significa que puedo hacer cualquier cosa? No. Ser libre en Cristo Jesús significa que yo puedo hacer todo lo que esté bien para Jesús. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque significa que yo puedo llegar a Jesús como Él quiere. Como Él quiere. Mis hermanos, es una bendición poder ser libres en Cristo Jesús. Es una bendición, realmente. Realmente es una bendición poder contar con la presencia de Dios en nuestra vida y con la libertad que Jesús nos da. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No somos esclavos de nadie, sí. El que practica el pecado, el que lo practica, esclavo es del pecado. Y lo interesante que nos dice es que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Miren lo que nos dice Romanos 6, 16 al 20 con respecto a esto de la esclavitud. Romanos 6, 16 al 20. Dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano porque vuestra humana debilidad me lo permite, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí, o el Espíritu Santo a través de su siervo, el apóstol Pablo? Nos está diciendo que nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la iniquidad, de la inmundicia, de la lascivia, de todos los pecados de la carne, pero cuando estamos en Cristo Jesús, somos libres del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Somos siervos de Dios para hacer obras de justicia. No creamos que somos verdaderos siervos de Dios si estamos haciendo lo que se nos canta, si estamos cometiendo y practicando un montón de pecados. No, en la vida del cristiano se ve un crecimiento gradual. En la vida del verdadero hijo de Dios se ve un crecimiento gradual. Como dice Proverbios, la vida del justo es como la luna de la aurora que va en aumento hasta el día el perfecto. Entonces, en nuestra vida, cuando nosotros somos realmente siervos y siervas de Jesús, se ve en nosotros un crecimiento gradual. Y cada vez que seguimos avanzando en la escalera de la santidad para llegar a ser como Jesús, Cristo en nosotros va venciendo cada vez más pecados que nosotros practicábamos. Y nos va haciendo libres de las ataduras del enemigo y de las ataduras del pecado. El versículo 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2 con respecto a esto. Cristo es aquel que nos quiere libertar. Cristo es aquel que quiere llegar a tu vida, cortar la cadena de pecado, cortar la cadena que te ata a este mundo o a la maldad y entonces traer libertad a tu vida, traer libertad a tu matrimonio, traer libertad a tu familia, traer libertad a tu paternidad o maternidad, traer libertad a tu juventud, que tal vez Satanás te tiene encadenado a una cadena de quién sabe qué vicios. El Señor Jesús quiere hacerte libre de eso, quiere traer libertad a tu vida. Romanos 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. El Señor Jesús nos puede librar del pecado y de la muerte. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo de Dios es dado a aquellos que obedecen, nos dice Hechos 5:32. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Mirá lo que nos dice Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor nos hace libre en Cristo Jesús. Romanos 3:31 nos muestra algo muy interesante comparado con esto de Gálatas. Romanos capítulo 3, verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe nos hace libres. La fe nos permite creer en Cristo y nos hace libres del pecado. La ley hay que guardarla, pero ojo, porque hay cosas que guardamos por tradición y no son la ley de Dios. Y ojo también, porque si llegamos a guardar la ley para salvarnos, nos caemos de la gracia. La ley se guarda porque ya somos salvos. La ley de Dios de los 10 mandamientos se guarda para no cometer pecado porque yo soy un hijo de Dios y no quiero dañar el corazón de Dios y entristecerlo cometiendo pecado. No lo hago para salvarme, porque si no me salvaría por obras, y la salvación no es por obras, la salvación es por fe y por gracia. Y entonces, ¿por qué guardo la ley? Porque amo a Dios. Y Jesús me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Entonces, necesitamos reconocer si somos esclavos de Dios o esclavos del pecado. Si no reconocemos que somos esclavos del pecado y lo somos, jamás podremos ser libres. Porque nadie puede ser curado a menos que reconozca que está enfermo. Nadie puede ser libre de la esclavitud a menos que reconozca que está como esclavo. Así que, querido hermano, querida hermana, amigos, si estás siendo esclavo de un pecado, esclava de un pecado, tenés que arrodillarte y clamarle al Señor y reconocer, Señor, estoy siendo esclava de este pecado. El enemigo me tiene atada con cadenas de pecado o atado con cadenas de pecado con este vicio, con este mal hábito, con este pecado. Por favor, Señor, corta esa cadena, dame fe para creer que es posible ser libre en Cristo Jesús. Y anda a conocer la verdad, porque la única forma de ser libre es conocer la verdad. Así que estudia los evangelios para conocer a Cristo. Lee toda la palabra de Dios para conocer el mensaje de amor que ella te trae para tu vida. Y lee los 10 mandamientos, porque allí entonces está la verdad. La verdad ya sabemos entonces que es Cristo, la palabra y los 10 mandamientos. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Miren el contraste, ¿no? En el primer versículo que leímos esta mañana, el versículo 31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le está hablando a los que creyeron en él. Y le dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Será que nosotros decimos creer en Cristo, pero su palabra no haya cabida en nosotros? Porque no queremos cambiar. Porque nos duele cambiar. Porque no queremos hacer lo que la palabra nos dice, pero queremos llamarnos cristianos y santificar nuestra conciencia solamente así, entre comillas, para sentirnos bien. Pero aquí Jesús les está diciendo, a los que creyeron en él, mi palabra no haya cabida en tu corazón. Y es por eso que tenemos que prestar atención a nuestro corazón y analizarlo. ¿Será que le estamos dando cabida a la palabra de Dios? ¿Le estás dando cabida a la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo sabemos si le damos cabida o no? Cuando la palabra de Dios nos muestra algo, avanzamos por fe hacia lo que la palabra de Dios nos muestra. No hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que la palabra de Dios nos muestra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que hacer lo que ella dice. Y cuando avanzamos por fe hacia ese lugar, nos damos cuenta de que permanecemos en sus palabras. Dios quiera que podamos permanecer en la palabra de Dios. Versículo 38 y último de esta sección nos dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Mañana vamos a hablar acerca del Padre de ellos. Pero Jesús dice, yo hablo lo que he visto y oído acerca de mi Padre.
En Juan capítulo 1, versículo 1, queda claro que Jesús y el Padre son uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Logos, la palabra, que se hizo carne, Jesús. Son uno con Dios. Y así como Jesús y Dios son uno, quiere que nosotros seamos uno con Él también. Y quiere que nosotros demos a conocer al Padre. Y quiere que en nuestra vida se manifiesten las obras del Padre. Y quieren que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Por eso Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo, sino transforma tu entendimiento por medio de la renovación de tu entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor tiene un plan para tu vida, el Señor tiene un plan para tu familia, el Señor tiene un plan para todo lo que estás haciendo. Pero a veces cuando el Señor nos da su plan, tenemos que agarrar el plan que teníamos nosotros, hacerlo un bollo y tirarlo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es más alto que tu plan. Los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Es por eso que tenés que tomar coraje, valor y fe y decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a hacer un bollo el plan de mi vida y tomar tu plan, y tomar tu misión, tomar el llamado que me haces. Pero para eso es necesaria la fe. Es por eso que me gustaría que el Señor nos haga un llamado en esta mañana, o en esta tarde o noche cuando estés mirando este mensaje. Y el llamado es el siguiente. ¿Estás dispuesto, dispuesta a darle tu vida al Señor y a destinarte, a ocuparte en conocer la verdad, en conocer a Cristo, en conocer la palabra de Dios y en conocer también los 10 mandamientos que son la verdad, las 3 cosas que son la verdad, Juan 14:6, Juan 17:17 y Salmo 119:142? ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto a conocer a Jesús, si estás dispuesto a conocer la verdad de la Biblia, déjame decirte que te puedo ayudar en eso. El Señor nos ha puesto en tu camino para esto. Hay un curso que estamos dando que se llama La Fe de Jesús. ¿Sí? Estamos dando unas clases de la Fe de Jesús con mi nena de 9 años. Me está ayudando como secretaria. Si querés comenzar el curso de la Fe de Jesús, por favor, escribí al número que está en la descripción del video, que es la secretaria del Instituto Bíblico Nuevo Tiempo. Y escribile y decirle que querés comenzar la Fe de Jesús. Porque escuchaste en el Desayunemos con el Señor que allí se conoce la verdad de la palabra de Dios. Allí tenés esbozado en unas 20, 25 lecciones más o menos todo lo que es la base de la doctrina. Después de ahí tenés que seguir creciendo, pero ahí está la base de la verdad. Si querés estudiar la Biblia temáticamente, si querés estudiar la Biblia a profundidad, accede a este curso que es totalmente gratuito. Accede a este curso, La Fe de Jesús. Escribí al número que aparece ahí abajo y podés acceder. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, Dios te bendiga. Que puedas hoy decidir aceptar, conocer la verdad y que la verdad te haga libres. Libres del engaño, libres de falsas creencias que a veces traemos y no es lo que la Biblia dice. Libres del poder del enemigo, libres de todo lo malo, para poder vivir en gracia bajo la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quieres que oremos por esto? Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de la verdad, venimos ante tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos quieres libertar y queremos ser libres, Señor. Pero entendemos ahora que para eso tenemos que conocer la verdad y tendremos que destinar tiempo para conocer a Jesús, relacionarnos con Él. Tendremos que destinar tiempo para leer su palabra y conocerla, porque la palabra es la verdad. Y tendremos que destinar tiempo para analizar los 10 mandamientos, porque tu ley es la verdad. Pero si no lo queremos hacer, porque no queremos ser esclavos del pecado, no queremos ser esclavos del demonio, no queremos ser esclavos de malos vicios, queremos ser esclavos de la justicia. Para que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón y nos ayude a ser la mejor persona en este mundo. Que nos ayude a tener una vida linda, una vida bendecida, una vida santificada en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, estas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos estaremos encontrando mañana, si el Señor lo permite, 8:30 de la mañana en vivo, en Desayunemos con el Señor. Bendiciones.